han entendido, ¿no? Bien, ahora este laboratorio número 1 es movimiento armónico simple o movimiento oscilatorio, como quieran llamarlo. Y de forma particular del resorte, ¿no? ¿Sí? Y la siguiente clase, vamos a ver el laboratorio número 2, igual, entra en la misma unidad, ¿no? De movimiento armónico simple, pero del péndulo, ¿sí? Hoy solamente resorte. Bien, ahí están los objetivos específicos, eso ya lo leen, lo voy a pasar. ¿Qué es lo que vamos a cumplir el día de hoy, ¿no? Y vamos directamente al fundamento. Definición de movimiento oscilatorio, ¿no? Es un movimiento periódico, ¿sí? Esta palabra periódico es muy importante, en el cual se realiza una trayectoria que se repite, o sea, es decir, es una trayectoria que se repite cada cierto tiempo. Periódico es eso, que el fenómeno se va a dar y se va a cumplir cada cierto tiempo, ¿no? Si siempre tarda, o sea, si tarda en ir y volver 5 segundos, siempre va a tardar 5 segundos en ir y volver. Eso es periódico, ¿no? Nada más. A ver si ahí lo reproduce, sí, ¿no? Y esta trayectoria es de va y ven, ¿no? Es decir, va y ven es de ida y de vuelta, va y vuelve, básicamente. Por el cual se aleja y se acerca acá a un punto que está en medio que se llama el punto de equilibrio. El punto de equilibrio es el punto que está en medio del movimiento, ¿sí? Básicamente es. Y acá nos dice que toda acción es producida por acción de una fuerza recuperadora. Eso lo vamos a ver más adelante, ¿no? ¿Qué es esa fuerza recuperadora que está actuando en este movimiento? Y vamos definiendo las variables, ¿no? Ustedes saben que son las variables, ¿no? Posición, puede ser tiempo, velocidad, todas esas características que definen nuestro fenómeno, pues, ¿no? Bien, primero el periodo, ya dijimos, es el tiempo que tarda en cumplirse una oscilación completa. Les vuelvo a repetir, ¿por qué? Porque muchas veces se equivocan algunos alumnos y dicen que el periodo es el tiempo que tarda de irte acá a la izquierda hasta la derecha. No, el periodo es el tiempo que tarda en ir hasta la derecha y volver a la izquierda, ¿sí? Tiempo completo, ¿ok? Nada más, aclaración. Luego tenemos la frecuencia. La frecuencia es lo inverso al periodo, ¿ya? Es la cantidad de veces o la cantidad de oscilaciones que va a cumplir en un determinado segundo. ¿Sí? Entonces ahí tienen su primera fórmula que... a ver, ¿qué pasó acá? Periodo puede ser con la letra T, generalmente con la letra T. Tal vez algunos con la letra P, pero lo más común es T y que sea T mayúscula, por si acaso. ¿No? T mayúscula. Porque la T minúscula es el tiempo, ¿sí? Sepan diferenciar nada más, ¿ya? El periodo, T mayúscula, es inverso a la frecuencia. Lo decimos inverso es pues así, ¿no? Es inverso a la frecuencia. ¿Por qué? Pongamos el siguiente ejemplo, qué sé yo, que es este movimiento de un péndulo. Este péndulo va y vuelve 4 veces en un segundo. Fíjense, está yendo y volviendo 4 veces en un segundo. Entonces, ¿acá cuál sería su periodo? ¿Quién me dice? ¿Cuánto sería su periodo? Si este péndulo va y vuelve 4 veces en un segundo. Un segundo. ¿No? Ya una más fácil. 0,25 segundos. Ya, ¿quién fue el que dijo 0,25? Yo, Juan Carlos. Para que lo aplace. No, mentira, está bien, está bien. Sí, eso, y ahorita vamos a ver, porque fíjense lo tan sencillo, pero muchos no respondieron bien ya. Por eso les quería hacer el ejemplo numérico, ¿no? Primero, fíjense que frecuencia es la cantidad de veces que realiza el movimiento por segundo. Es decir, que esto acá, de que realizó 4 oscilaciones en un segundo, eso sería la frecuencia, ¿no? Ah, ya, entonces yo puedo decir, su frecuencia F es 4. ¿4 qué? ¿Cuál es la unidad? Su unidad es 1 sobre segundo.
HZ, sí, en realidad es esto, ¿no? Hercio, ¿ya? Esa HZ, su equivalente, por si acaso, o sea, es 1 sobre segundo, ¿ya? Para que sepan eso. 1 sobre segundo. Esto acá. Entonces, su frecuencia es 4 hercios, es decir, 4 oscilaciones por cada segundo. Eso es. Y si ustedes reemplazan el valor de acá de frecuencia en la fórmula, tenemos 1 sobre 4, un cuarto es 0,25 segundos. Claro. Fíjense, es lógico, pues, ¿no? Si da 4 oscilaciones en un segundo, ¿cuánto tiempo tarda en hacer una oscilación? 0,25. Y el tiempo que tarda en cumplirse una oscilación, ese es el periodo. ¿Ya? ¿Quedó claro, no? Sí. Sí, sí. Perfecto. Ya. Solo quería aclarar eso. Para que no se olviden. ¿Y qué más? Tenemos la posición, pues se representa con la variable X, es donde se encuentra ubicada la partícula que estemos estudiando, con respecto a algún eje, ¿no? Que va a ser el eje X, porque va a desplazarse, ¿no? De ida y vuelta en el eje X. La amplitud es el valor máximo que va a tomar esa partícula en términos de posición, ¿no? Si acá es 0 y llega hasta acá, hasta 5 metros, la amplitud es este valor extremo. Y si tomamos en cuenta desde la posición de equilibrio, que es al medio, por supuesto que esto va a tener la misma distancia en ambos lados, ¿no? Esa es la amplitud positiva y la amplitud negativa va a ser acá de menos 5 metros, ¿no? Si quieren verlo así. Si lo toman como un eje X, pues, ¿no? Ahí. 5 positivo menos 5 a la izquierda. La amplitud es el valor máximo que toma el movimiento. Y luego está otro parámetro que es frecuencia angular. La frecuencia angular es otro valor que yo puedo conocer si conozco el periodo. Fíjense que si yo conozco la frecuencia, puedo calcular el periodo. Si conozco el periodo, la frecuencia. Y también la frecuencia angular se puede conocer con cualquiera de estos dos. Es igual a 2pi por f por frecuencia. O lo que es igual a 2pi sobre t. ¿Ya? Esta es la fórmula para convertir de una a otra, ¿no? Si quieren, ¿ya? Está acá, ¿no? 2pi sobre t. Y 1 sobre t de frecuencia. ¿Ya? Eso es. ¿Qué es la velocidad angular? La velocidad angular es, solo estoy repasando, ¿no? De física 1. Ya no hablamos de una velocidad lineal. Una velocidad lineal, así, ¿a qué es igual? Por definición, ¿qué es la velocidad? Es la distancia Distancia recorrida sobre en un determinado tiempo. la distancia recorrida en un determinado tiempo. Ya, es la distancia recorrida en un determinado tiempo, ¿no? Si quieren verlo así, es el cambio de distancia, ¿no? Que recorre en un intervalo de tiempo. ¿Estamos de acuerdo? Es el cambio de posición, ¿no? Si se movió desde la posición x igual a 10 hasta x igual a 15 en un eje X, se movió 5, ¿no? En el cambio de tiempo que ocurrió en ese momento, ¿no? O sea, en el intervalo de tiempo, mejor dicho. Sí, es el cambio de posición respecto al tiempo, ¿no? Mientras que en la velocidad angular no hablamos de posiciones lineales, ¿no? O en un eje, si quieren verlo así, sino más bien hablamos el cambio del ángulo. Fíjense, si este es su ángulo inicial, esta es la letra griega tita, por si acaso, y esta es la final, esto es lo que nos interesa. A mayor velocidad, mayor cambio de ángulo. A mayor velocidad angular. La velocidad angular no es nada más que el cambio del ángulo con respecto al tiempo. ¿Sí? Eso es. Nada más. ¿Qué tan rápido está cambiando? Si estaba a los 0 grados y cambió 30 grados en un segundo, pues está cambiando 30 grados por segundo. ¿Sí? Eso, nada más. Es su velocidad angular. Claro que todo esto se va a medir en radianes, por si acaso, ¿no? 30, ¿cuánto es? No sé, pi sextos, algo así, quizás. Algo así. Lo convierten a radianes. ¿Okay? Pero es el cambio del ángulo respecto al tiempo. Listo, nada más. Estas ecuaciones no vamos a explicar el por qué, pero en el video explico, ¿no? Que podemos hacer una cierta analogía, ¿no? Por comparación, de que un movimiento armónico simple como es el resorte se puede hacer, pues, ¿no? Analogía justamente con un movimiento circular
Por lo cual o comparten, ¿no?, estos conceptos acá como de velocidad angular y podemos deducir esta ecuación de acá, ¿no? La posición, fíjense, de un movimiento armónico simple es igual a su amplitud multiplicado por el seno de, y entre paréntesis, frecuencia angular por tiempo. ¿Sí? El cómo se obtiene esa formulita está explicado ahí, pues, ¿no? Entonces, o sea que ustedes pueden conocer en qué posición se encuentra la partícula en cualquier instante. ¿Entiende? Siempre y cuando usted conozca cuánto es la amplitud. La amplitud es un valor que va a ser constante o variable para un movimiento. Tengo mi péndulo, ¿verdad? Y va y vuelve, digamos. Está realizando un movimiento armónico simple, ¿no? ¿Esta amplitud es un valor constante o es variable? Constante. Es constante, pues, ¿no? Fíjense que se va a estirar hasta los 5 metros y igual hasta los menos 5 metros. Va a ir de acá para allá, de acá Una para allá. pregunta, ¿Sí? la amplitud, pero varía, digamos, si tiene una constante de rigidez, va a disminuir la amplitud. ¿Ya? Ok. Buena observación. Estamos trabajando ahorita, vamos a ir de lo más fácil a lo más difícil, asumiendo, por supuesto, que esto es ideal, ¿no? No van a haber pérdidas de energía tampoco, pues, ¿no? Por fricción, ¿no? Con el aire, ¿sí? Entonces estamos suponiendo que el movimiento es ideal, ¿ya? Ya más avanzado se va a estudiar después, ¿no? Pero así a lo más básico, su amplitud va a ser la misma siempre, ¿no? Ahí. Entonces fíjense que yo puedo conocer también la posición en la que se encuentra la partícula si conozco la amplitud y conozco su frecuencia angular, ¿no? Si yo conozco la amplitud que vale 5 metros, entonces le coloco acá. Esto. Y si yo conozco su frecuencia angular, qué sé yo, que sea 3. Mi único valor variable es el tiempo, ¿no? Entonces ustedes van a colocar, o alguien les pregunta, ¿en qué posición se encuentra la partícula a los 3 segundos? Ustedes van a reemplazar. En el tiempo 3 segundos, reemplazo ahí y lo que les dé, pues, ¿no? 3 por 3. Y le da un valor numérico. O sea, acá estamos definiendo, fíjense, la posición de la partícula en una sola ecuación que va a estar en función del tiempo. Podemos conocer en qué posición se encuentra la partícula en el tiempo que uno quiera con esta ecuación de acá, pues, ¿no? Y lo mismo para la velocidad, fíjense. Podemos definir la velocidad en función de ¿quién? En función del tiempo. No se olviden que la frecuencia angular también tiene que ser constante. ¿Por qué es constante? Porque la frecuencia angular, ¿de quién depende? Del periodo, ¿no? Y el periodo también es constante. O sea que la frecuencia angular no cambia. Para un movimiento, su frecuencia angular tampoco va a cambiar, ¿no? Para un movimiento armónico simple no cambia su frecuencia angular. Entonces, lo único que va es variable es el tiempo, ¿sí? Por lo tanto, esta velocidad, esta ecuación que me expresa la velocidad de la partícula en cualquier instante, ¿no? De su movimiento, en cualquier tiempo. Y también luego se presenta la ecuación de la aceleración. Ustedes pueden conocer la aceleración que tenga la partícula en cualquier determinado momento, ¿no? ¿Sí? Esos son los que expresan esas ecuaciones. Bien. El siguiente, o la siguiente fórmula que nos interesa conocer es la ley de Hooke. La ley de Hooke nos dice que al comprimir o estirar un resorte se origina una fuerza recuperadora que es proporcional al desplazamiento y opuesta al movimiento. A mayor fuerza, cuando dice acá de que es proporcional al desplazamiento, mientras yo mueva o estire más este resorte con respecto a su posición original, fíjense que a su posición de equilibrio, ustedes mueven este resorte, cada vez la fuerza recuperadora que quiere traer al resorte de vuelta a su posición original, cada vez esa fuerza va a ser mayor, ¿no?
por eso nos dice, ¿no? Un resorte, al comprimir o estirar un resorte, se origina una fuerza que es proporcional, ¿no? Al desplazamiento. A mayor compresión o estiramiento, ¿no? Del resorte, más fuerza, mayor inercia quiere traerlo de vuelta, ¿no? Y además, por supuesto, que esa fuerza es opuesta al movimiento, ¿no? Porque si no, el resorte sería fácilmente expulsado, ¿no? O movido, pero básicamente. ¿Qué más? Esta es una ecuación que un poco la vamos a explicar ahora porque no es el objetivo. Todo eso ya está dado ahí. ¿Okay? Aparte es una deducción de fórmula, siempre va a ser igual, ¿no? No quieren saber Bien, lo que nos interesa es lo siguiente. Esto de acá. Una forma de hallar la frecuencia angular del movimiento es conociendo bueno, esto ya es bien específico para los resortes, ¿sí? Para que ustedes conozcan o puedan conocer la frecuencia angular de un movimiento armónico simple con resorte, ¿sí? O solo con resorte, puedo ocupar esta ecuación, ¿no? Frecuencia angular al cuadrado es igual a la constante del resorte, ¿no? Esto va a ver ahí. Ya despejan, ¿no? Y me queda que la frecuencia angular, todo lo que importa de la deducción, llegar a esta ecuación de acá, ¿sí? Ustedes pueden calcular la frecuencia angular si conocen la constante del resorte y si conocen también la masa. ¿Qué masa? La masa que se está moviendo, ¿no? O la masa acá que está moviendo el resorte, ¿sí? Conocen esos dos parámetros y ya pueden conocer la frecuencia angular. Y con la frecuencia angular pueden conocer el periodo, pues si se dan cuenta, ¿no? Porque no se olviden que periodo es igual a 2pi sobre frecuencia angular, ¿cierto? Eso viene de acá, ¿no? Despejan, el periodo viene acá y se va a encontrar acá, ¿sí? Entonces, de esta manera, y estos dos valores los podríamos conocer, ¿no? En la mayoría de los casos. A ver. Ya, básicamente eso. Entonces, ¿qué es lo importante de acá? Entender, ¿no? ¿Qué es el movimiento armónico simple? Conocer esta ecuación de acá, porque con esta ecuación voy a conocer o puedo calcular, mejor dicho, el periodo, ¿no? El tiempo que tarda en ir y volver cualquier movimiento, siempre y cuando conozca la masa que esté moviendo y la constante, la elasticidad que tenga el resorte, ¿no? Esas dos cosas. Ya, lo demás lo vamos a ir explicando en el simulador, ¿sí? No quiero atrasarme demasiado porque es un poco limitado, ¿no? Bien. ¿Alguna consulta que tengan de lo que se mostró acá en pantalla? Queda un minuto. Ya en el siguiente enlace ya hacemos el desarrollo de las 3 experiencias que son el laboratorio de hoy. Son 3 experiencias. ¿Va a tomar asistencia? No voy a tomar asistencia. No se preocupen por eso. En ninguna clase, ¿ya? No se preocupen. Lo que sí es que de vez en cuando puedo regalar unos cuantos puntos cuando Yo su tengo nota es la... una Sí, sí, pregunta. El ingeniero nos mandó ¿cómo decir? Un programa que tenía todos los temas y nos repartió por grupo ¿Ya? para exponer. Y nos dio temas. A mi grupo le tocó exponer termodinámica, que es una Ajá. unidad 3. Y nos dijo que si podíamos preguntar al auxiliar si es que puede proporcionar si tiene algún tema o algo así, o si no, también investigar por nuestra parte, creo que dijo, o algo así. No lo entendí muy bien.
Disculpe, auxiliar, entonces está muteado. Ok, gracias. Ya, fíjense, si tengo acá, ¿no?, una constante elástica para este resorte de 550 newton por metro y le aplico una fuerza de 100 newtons. Bueno, primero que nada, fíjense, es lógico, ¿no?, que a mayor fuerza que yo le aplique, esto se va a estirar más, ¿no? ¿Qué distancia creen que se está elongando o estirando? A ver, ¿quién expone de movimiento armónico simple? A ver, ¿cuánto es lo que se está estirando? Un metro, dice. Yo dudaría que fuera un metro. A ver, acá está, fíjense, esta fórmula de acá. Nos dice que la fuerza de restauración es igual a la constante elástica K del resorte multiplicado por la elongación que ha tenido el resorte, ¿no? Entonces, para que ese resorte esté estirado hasta una cierta posición, quiere decir que se le ha aplicado una fuerza que sea igual, ¿no?, a esa fuerza restauradora, ¿cierto? Entonces, esta ecuación de acá, ¿no?, es válida, ¿cierto? Para poder hallar, por lo que les pedía. A ver, fuerza igual a K por X. Ignoren el signo si es que gustan, ¿ya? Eso es cuestión de interpretación, ¿ya? Solamente por este cálculo ignorémoslo. O sea, fíjense, si yo conozco la fuerza que estoy aplicando, que es 100 newtons, si conozco la constante elástica, que era 550 newton por metro, entonces despejo, pues, ¿no?, la elongación, y así puedo calcular qué posición se ha estirado, pues, ¿no?, el resorte. No había más ciencia con esto, ¿ya? Solo quería ver si recordaban la fórmula. Ya, esto es 100 sobre 550. Me lo dan con 4 decimales, si alguien puede calcularlo, por favor. Creo que con 4 decimales trabajaba este programita. ¿0,1818? Sí, sí, sí. Sí. Bien, metros, ¿no? Por supuesto, no se olviden las unidades. 0,1818 metros, ya. Y si ustedes van ahí, pues lo pueden comprobar, ¿no? Le dan a desplazamiento, me dibuja el vector desplazamiento y luego le dan valores. Ahí pues me va a mostrar, ¿no? Ah, bueno, trabaja con tres decimales, ¿no? Sí, 0,182, redondeado, ¿no? Esto acá. Ya. Listo, nada más. Y pueden probar, ¿no? Fíjense que, ¿cómo lo dibuja acá? El dibujo. Miren cómo la constante elástica, a ver, quitemos esto un segundo que me molesta. Cómo se ve dibujada, ¿no?, a medida que yo la cambio. A ver ahí. ¿Qué tal acá? Bueno, se puede apreciar claramente, ¿no? Obviamente una constante elástica, esta constante va a agarrar más rigidez, ¿no?, a medida de que el valor sea mayor, ¿no? ¿Por qué? Pues porque la fuerza, ¿sí?, es proporcional, ¿no?, por supuesto, a la elongación, ¿no? Y esa constante de proporcionalidad es la constante K. De acá, fíjense, despejando X nos quedaba así. Mientras mayor sea esta constante, si esto fuera más grande, si esto fuera 1000, por ejemplo, ya no 550, esto en vez de tirarse 0,18 metros, se hubiera tirado solamente 0,10, ¿no? El micrófono, por favor. No sé quién está con su micrófono encendido, ya lo hizo, ya, gracias. O sea que a mayor valor, ¿no?, para esta constante se va a estirar menos, o va a oponerse más al cambio, ¿no?, de la posición, ¿sí? Va a ser más rígido el resorte, dicho en otras palabras, ¿no? Si quieren verlo así, van a requerir una fuerza de 1000 newtons para que para que se moviese un metro, ¿no? Miren. Está claro eso, ¿no? Fíjense. Si yo le aplico 100 newtons, apenas se movió 0,10 metros, ¿no? Yo requeriría de 1000 newtons para que esto se mueva
Efectivamente, 1 metro, ¿no? 1000 newton por cada 1 metro. Eso es lo que nos está diciendo, ¿ya? Acá es bonito que nos deja usar incluso sistemas de resortes. Esto es, acá abajo, fíjense, le dan a sistemas. Por acaso, este simulador me olvidé enviarles. El que les envié fue este de acá. Este es el principal con que vamos a trabajar hoy, pero este acá lo estamos usando para complemento nada más, ¿no? No deja usar sistemas de resortes, fíjense, así en paralelo y esto que es en serie, ¿no? En paralelo los resortes están unidos, fíjense, desde 2 puntos diferentes, ¿no? Acá y acá. Mientras que acá están en fila, ¿no? Seguidos uno detrás de otro, ¿ya? Ok. En el caso de que los resortes fueran en paralelo, ¿qué creen que va a pasar? Así, a simple vista, si yo ocupase 2 resortes acá de 200 y 200, ¿cuál creen que sería un sistema más rígido, ¿no? Más difícil de cambiar de posición? ¿Este de acá o este de acá? El que está en serie. Este de acá es más difícil, es más rígido. Sí. ¿Cuál lo ven más compacto? Imagínense estirando ahí. ¿Cuál lo verían más compacto? El primero sería. El primero. El primero. Este de acá, ¿no? A Primero simple sería vista, en dos realidad este se ve mucho más, ¿no? Fíjense que cuando tienen así 2 resortes en paralelo, la fórmula, o sea, va a aplicar lo mismo, ¿no? F igual a K por X. Lo único que tiene que hallar es una constante de resorte elástica equivalente. Si quieren verlo así, constante equivalente, nada más. Hay en su valor equivalente. Y este valor equivalente, esta constante equivalente, cuando se trata de resortes en paralelo, se calcula sumando las inversas, así, ¿no? La fórmula nos dice que 1 sobre K equivalente es igual a la suma de las inversas de los valores de K. O sea, 1 sobre K1 más 1 sobre K2 más, y siguen sumando la cantidad de resortes que tengan en paralelo, ¿no? 1 sobre K sub N. Suman las inversas, ¿no? Pero a ustedes les interesa conocer K, no 1 sobre K. ¿Estamos de acuerdo? Y así despejan. Despejando esto nos queda así, pues, ¿no? Sería la inversa de la suma de las inversas. ¿Estamos de acuerdo? Despejando, ¿no? Así. ¿Ya? Esa es la formulita para hallar la constante, pues, equivalente de resortes en paralelo. Por si algún caso se encuentran una vez. Entonces, con esta fórmula podemos calcular ya, o podemos predecir qué elongación va a tener si yo le aplicase una fuerza de, por ejemplo, 50 newtons a este sistema de resorte con uno de 360 y otro de 220. Ya, hay uno de 380 y uno de 220. Sus valores, ¿no? De cada resorte. A ver, ¿cuánto creen que se va a desplazar? ¿Cuánto es el desplazamiento que hubo? Pues lo calculamos, ¿no? Sabemos por ley de Hooke, a ver qué pasó. Ya está. Por ley de Hooke, despejando, me quedaba que la X, el desplazamiento, va a ser igual a la fuerza que está aplicando, ¿cierto? Sobre esa constante, ¿no? Equivalente. ¿Ya? Hay una constante equivalente, nos dice que para nuestro sistema acá va a ser igual a la suma de las inversas, mejor dicho, a la inversa de la suma de las inversas. El primero valía 380, entonces 1 sobre 380 más 1 sobre 220. Lo colocamos en la calculadora, eso me da la K equivalente, ¿no? Constante elástica equivalente. Y ya, pues, ¿no? Ya está casi todo. A ver. $139 me sale. Sí, 139,3.
y 3 periódicos, pues, ¿no? 3, 3, 3, 3. Ya. Bien. Eso de ahí. Entonces reemplazamos acá. La fuerza que apliqué ya me olvidé cuánto era, 50, ¿no? Entonces su desplazamiento va a ser igual a la fuerza aplicada, 50 newtons. Esto está en newtons sobre metro, ¿no? Y ya está. ¿Y cuánto me da eso, por favor? ¿Qué desplazamiento va a tener? Sería 50 sobre el valor anterior, ya 0,359, ¿no? Sí, sale eso. Redondeado a 3 decimales, ¿no? Porque ya vimos que lo botaba con 3 decimales. Ya. A ver, ¿qué pasa acá? Perdón. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Me confundí la fórmula, sí. Es al revés, es al revés. Cuando es en serie, es la fórmula de acá, ¿ya? Ya fíjense, me ayudó acá a darme cuenta que me está equivocando. Esta fórmula de acá, ¿ya? Esta fórmula de acá va a ser cuando sea los sistemas en serie, ¿sí? Perdón, en serie. Compruémoslo. Acá, en serie coloquemos esos valores. 380 y 220, ¿no? Le damos 50, ya. Ahí está. 0,359, ¿no? ¿Sí? Perdón, ahí me confundí. Cuando es en serie, ocupamos la suma, o sea, es la inversa de la suma de las inversas, ¿ya? Esto cuando es en serie. ¿Ya? Y cuando es en paralelo, es una suma directa. Voy a sumar de la siguiente forma. Igual a K1 más K2 y así. Una suma directa. ¿Listo? Por lo cual, si tomáramos los mismos valores de resortes, de 380 y 220, eso sumado me da 600, ¿no? Sí. Newton cada metro. Y luego, para hallar el desplazamiento, eso igual a la fuerza sobre esa constante elástica equivalente. Sería 50 sobre 600. Dividimos, esto es Newton, dividimos 50 entre 600. Me sale 0,083, ¿no? Metros. Sí. Entonces fíjense que cuando es en paralelo, el desplazamiento fue mucho menor, perdón, 0,083. ¿Por qué? Porque cuando está en paralelo, cuando está así en paralelo, esa constante al salir mayor me está indicando que es más rígido, pues no, más compacto esto. Requiere de mayor fuerza para que se lo elongue la misma cantidad, la misma longitud, ¿no? Mientras que acá, al estar en serie, menos compacto, acá menos compacto y evidentemente se está deformando mucho más, ¿no? ¿Sí? Comparen nomás, ¿no? 0,083 y 0,359, ¿no? Ya está. En el Excel, les dejé las fórmulas, ahí lo pueden revisar. Cuando es en paralelo es una suma directa, cuando es en serie es la suma de las inversas. Despejando, pues, ¿no? F sobre constante equivalente. Acá les di para que ustedes quieren lo rellenen, no les voy, o mejor dicho, sí, rellenenlos acá esto de acá. Me había olvidado, sí, se los di para que los rellenen, ¿no? Les estoy dando la fuerza que ustedes van a aplicar, la fuerza que van a aplicar, por ejemplo, ¿no? Una fuerza de 67, el sistema está en paralelo y las constantes son estas dos, ¿no? Ya, entonces, a ver, voy a sumar, ¿no? Me olvidé que estoy con este teclado que me compré, no tiene los numéricos.
cosa más incómoda. Entonces, así pueden sacar, ¿no? Suma de suma, suma, suma. Y tiene la constante equivalente, ustedes dividen, ¿no? Fuerza entre constante equivalente, ¿no? Sería este entre, ¿no? 0,088, ¿no? Con estos valores y con esta fuerza se debería desplazar, por supuesto, eso ahí, ¿no? A ver, probémoslo. Eso es en paralelo. Fuerza de 67. Para no pelar, una vez ahí. $460 y 300, ¿no? A ver. Me peleé. Aquí está, elongación 0,088, que es lo que predecimos, ¿no? Bien. Básicamente eso, ¿no? Rellénenlo y ustedes les dejo la tarea que hagan estos de acá, que son en serie. Bueno, se los voy a pasar vacío en realidad, ¿no? Pero, ¿Cómo tenemos que hacer? ¿Tenemos que sumar o no entendí? ¿para cuál? ¿Para paralelo o para en serie? Para sacar los dos valores de ahí. El equivalente. Sí. El equivalente depende, pues, ¿no? Si es en paralelo o si es en serie. Si es en paralelo, lo suman, ¿no? La constante equivalente, o sea, el total de esto de acá es una suma de este más este. Pero cuando era en serie, era esta otra fórmula, esto de acá, la suma de las inversas, ¿no? O sea, la inversa de la suma de las inversas. Si tu constante vale 380 y vale 220, tenés que colocar K es igual a 1 sobre el valor de primero de cada uno, más 1 sobre el constante el valor del segundo, perdón. Por ejemplo, acá con los datos que tenemos, ¿no? Acá, con 400 y 300. Sería 1 sobre ¿cuánto? 1, todo esto sobre 1 sobre K1. K1 vale 400, ¿no? Más 1 sobre K2, y K2 vale 300. Esa es la fórmula. Lo metes en tu calculadora y lo que te dé, ¿no? Esa es la fórmula cuando están en serie. Perdón. Ahí. Cuando están en serie tenés que ocupar esa fórmula de ahí que es más larga, ¿no? Y cuando están en paralelo, una suma directa. Esto más esto directamente. ¿Sí? Son dos casos. Nada más. Entonces acá, claro, en el Excel no hicimos un ejemplo en serie, ¿no? En serie tiene que ser, sería, a ver, posible acá. Tienen que saber escribir, pues no, acá. Primero es 1 sobre, cuando lo encuentre, ¿sobre quién? Las inversas, ¿no? 1 sobre K1. 1 sobre 400. Ok. 1 sobre... A ver, se desvinculó esto. No pasa nada. No se puede así directo en los valores. Lo pueden meter en su calculadora, claro, si ustedes quieren. Lo meten en su calculadora. Lo que pasa es que me convierte el teclado mecánico y no tengo el signo más. No tengo la parte derecha. Mejor hagamos la calculadora porque no tengo el signo más acá. A mí me salen fracciones. No sé cómo colocarlo para que me salga. Acá en tu calculadora no se puede ver, hay una que dice de S a D. Que no sé si se puede leer, a ver. De S a D. ¿Ya lo pudiste llevar a decimal? No lo puedo. A ver, 1 sobre 400 más 1 sobre 300, ¿no? Ya lo sacan en su calculadora, es 171, 42, 85, ¿no? Ya sé. Quieren lo ingresan, ¿no? Lo calculan, pero mucho más fácil es calcularlo acá, ¿no? Pero, o sea, el teclado lo voy a tener que cambiar, ¿no? Ya, esto es igual a... Ya tengo cuánto vale acá equivalente, ¿no? No se olviden que la elongación que va a sufrir
El sistema de resortes es igual a F a la fuerza sobre la constante K, ¿no? La fuerza sobre la constante K, 0,303. A ver, este de acá. Comprobémoslo. Teniendo en serie, $400 y 300, ¿no? Y aplicándole una fuerza de 52. Se desplazó 0,309, ¿no? Acá no nos sale igual, porque no nos sale igual. Ah, le coloqué 290. Ya, ahí está. 0,303, ¿no? Está igual. ¿Sí? Y así lo mismo, pues, ¿no? Ya está. Nada más, ¿no? Con 500 y 600 y una fuerza de 75 me daré esto. ¿Sí? Notéquenlo. Está sencillo. Vamos una vez a lo que importa. Esto de acá. Vamos a comprobar esta ley de Hooke nuevamente, pero de una forma diferente. A través de la, o mejor dicho, vamos a determinar la constante K de estos resortes. Este simulador, fíjense, me permite hacer muchas cosas, ¿no? Ocupar masas diferentes. Me permite cambiar la constante del resorte. Fíjense cómo el resorte se hace más grueso, ¿no? O más delgado, ¿no? Mostrando de que es más rígido o menos rígido. Bueno, ahí salió disparado. Me permite ocupar una regla para cronometrar el tiempo. Vamos a ocupar para medir, ¿no? El tiempo que tarde en ir y volver, ¿cierto? Una regla para medir las longitudes, la amplitud, la posición, etcétera. Pero entre todos esos valores que puedo medir o ocupar, no me da el valor exacto de la constante K. O sea, si bien me permite variar esa constante K, ¿no? Fíjense cómo la puedo variar la constante K. El resorte es más grueso, más delgado, eso puedo hacer. Pero no me dice cuánto vale, ¿cierto? Y si no me dice cuánto vale, ¿cómo la puedo determinar? Con la ley de Hooke, ¿no? F, la fuerza, igual a K por X. Despejando la K, me queda que es igual a la fuerza sobre la elongación. Entonces, si yo sé cuánto se está estirando, yo conozco X, conozco la elongación. ¿Estamos de acuerdo? Este valor lo puedo medir con esta regla interna del simulador. ¿Se entiende eso? Y la fuerza que está sufriendo el resorte, ¿cómo la puedo conocer? En este movimiento, suelto esa masa de ahí, ¿no? Pero en este sistema, fíjense, yo puedo medir, ¿no? Cuánto es la elongación, cuánto se está estirando. Pero ¿cómo mido la fuerza que le estoy aplicando? ¿Qué fuerza le estoy aplicando? Y el que me dice, no hace la tarea. Así, para acabar la clase. ¿Qué fuerza es la que estoy aplicando en este caso específico? A ver. ¿La gravedad? Disculpe auxiliar, ¿la gravedad? ¿La gravedad? Ya, a ver, levanten ahí la mano en el Zoom y díganme, a ver. La gravedad. Ya, a ver, ahí Manuel Benjamín levantó la mano igual. ¿Quién fue el que habló ahorita, pero? Yo. Ya descartado, ya. No es la gravedad con B chica, por favor. Y no, la gravedad no es una fuerza. Está cerca, o sea, va por ahí la idea, pero no es la gravedad, pues la gravedad no es una fuerza. ¿Cuál es la fuerza? Le pregunté, en este caso. ¿O Fuerza cuánto de, es el valor? ¿Cómo de la calcularían masa, esa fuerza? el peso. El Fuerza peso. elástica. El peso. ¿Quién fue el que dijo el peso? A ver, Ale, no. Juan Carlos. Todo. Peso. Rudy. No, fue usted que lo dijo, a ver, sean conscientes. A ver, ¿quién fue? Fui yo Mario. auxiliar, Juan Carlos. Sí. No me sale ahí su nombre. Ya, Juan Carlos. Ya. El peso, explíqueme. Es el peso. No, primero habló él antes de que escriban en el chat. Me estaba fijando. Ya, es el peso. ¿Y ese peso a qué va a ser igual? Masa por la gravedad. Ya, ahora sí, ¿no? Es igual a la masa que está acá colgando, ¿no?
Y yo esto lo solté, ¿no? Lo solté esta masa, y la fuerza que se está produciendo es el peso de esta masa atraída, ¿no? Por la gravitación, pues por la aceleración, ¿no? En el campo terrestre, la gravedad, ¿no? Es el peso que es igual a masa por gravedad, ¿no? La gravedad, esa acción, esa aceleración del campo terrestre, ¿no? Bien, esto de acá. Entonces yo puedo calcular qué fuerza está moviendo el sistema, porque es el peso, ¿no? El peso, yo al soltar esto, es el peso que está actuando o moviendo este resorte, ¿no? Y ese peso es igual a la masa por la gravedad, nada más. Y la masa es un valor conocido. Incluso en laboratorio quizás, si no conocemos ni siquiera la masa, pues la masa es un valor que yo puedo y lo puedo medir en una balanza. ¿No? Lo voy, lo mido en la balanza, ya sé cuánto es la masa, conozco la masa, ya lo suelto, y la gravedad también la conozco, es relativamente constante, ¿no? Y lo suelto. Conozco entonces ya la fuerza que mueve el sistema, y aparte conozco la longitud porque lo puedo medir, ¿no? Cuánto es lo que está estirando, y conociendo ambos valores ya puedo calcular cuánto es el valor de esa constante K del resorte. ¿Ya? Hasta ahí lo vamos a dejar porque ya es hora, se nos hizo súper rápido. Lo que les voy a pedir es que para la siguiente clase, véanlo todo el video completo porque ahí está explicado toda la teoría ya bien a detalle. Sí, dura unos 40 minutos, es un poquito largo, pero véanlo, por favor. Tienen una semana completa, entonces no hay tarea hasta que terminan de adicionar, pero ya la siguiente semana ya saben que la tarea va a ser esta de acá. Lo voy a subir igual para que el que quiere lo vaya haciendo, pero no es para la semana siguiente, ¿no? De acá a 2 semanas. ¿Bien? ¿Alguna pregunta? Sí, el que respondía no iba a hacer la tarea, dijo. Sí, ya sé, ya está anotado. Axi, este cuestionario también podemos hacer a mano o si tiene que ser en Como ustedes deseen. Power. Como Ah, ustedes ya, deseen. al Y igual si que es- el Excel. Claro, las tablas las pueden hacer a mano, si es que gustan. Ah, listo, está bien. Auxiliar, si pudiera mandar cómo configurar la calculadora, si tuviera algo para saber cómo configurar. Viene configurado por defecto. Mándeme usted cómo está la foto de su calculadora. Acá las letritas de arriba, unas letritas, la letra D, M, no sé qué más. Ahí va a decir que es como, o sea, qué configuración tiene usted. Y ahí me voy a fijar si es que está diferente pues, de la mía, ¿no? Por ejemplo, si dice D, sabemos que está en grados, o sea, mide los grados en grados sexagesimales, ¿no? Es decir, sobre 360 grados, ¿no? Si dice R, es que mide los grados en radianes, por ejemplo, ¿no? Por ahí está en modo mat, stat, o sea, pueden ser varios modos. Entonces, usted mándeme, capaz alguien se lo movió, usted lo movió y por eso no lo voy a convertir, no sé. Pero si está normal, no habría ningún problema, ¿no? ¿Ya? ¿Otra pregunta? ¿Ya? ¿No hay más preguntas? Bien. Entonces, será todo por hoy. No se olviden, la voy a subir las grabaciones. Háganme recuerdo, si no hasta mañana, por favor. Me puedo Auxiliar, olvidar. Sí, sí, lo, diga. lo envié al grupo una imagen, está bien. A ver. Traté de sacar eso y me salió así. O como, Pero ahí está, fíjense donde está mi puntero, la lupa. Dice SAD. Apriete a eso. Y lo convierte a decimal. Porque está normal, no hay mucho que pelarle ahí. ¿Ya? ¿Ya le dio? no sé dónde es decimal. No, esto acá, esta tecla, donde está mi puntero, no se ve la pantalla. No, O no dejé de sé. compartir. Dejé de compartir. No está compartiendo. Ya, por eso le decía acá, fíjese. Donde está la lupa. Ahí dice S, le va a ir un signo así. ¿Sí? Ah, ya. Ahora sí. Ahora sí, ¿no? Listo. Solo era eso. Con eso lo convierten a decimal si le sale fracción. ¿Ya otra pregunta? O quedamos ahí. Gracias por la ¿Listo? información. Listo. Hasta luego. Nos vemos con eso.